Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión donde vamos a estar hablando acerca de la revolución de tus procesos de fundición con tecnología avanzada. Para mí es un gusto platicarles acerca de este tema y también comentarles que en esta sesión nos va a estar acompañando Orlando Ruiz, director comercial de 3D Systems. Bienvenido, Orlando. Muchas gracias, Manuel. Bienvenidos a Muy bien. todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues para ir empezando sobre este tema de fundición con tecnología avanzada, les hago referencia sobre el webinar que tuvimos anteriormente sobre los procesos de manufactura aditiva con tecnologías de 3D Systems, precisamente abordando los temas de fundición. En esta slide les podemos dejar o les dejamos aquí un código QR donde ustedes podrán acceder a esta primer parte donde también van a tener información interesante e importante de manufactura aditiva. El día de hoy también vamos a estar abordando estos temas y para esto tenemos la siguiente agenda. De entrada, pues vamos a estar hablando de impulsando la fundición digital con diferentes herramientas para abordar este tema de fundición digital. La integración de procesos, en particular el día de hoy vamos a estar hablando de sandcasting. Vamos a adentrarnos al tema de proceso de impresión 3D, de corazones para lo que es la fundición, escaneo 3D para la digitalización de piezas físicas y las diversas aplicaciones que podemos hablar. Inspección para la verificación dimensional. Esto va a ser un breve ejercicio adentrándonos pues al tema de fundición digital. Pero para esto me gustaría hacer una breve introducción de Goltec. ¿Quiénes somos? ¿Qué es Goltec? Goltec somos una empresa dedicada a proveer soluciones en cuestión de ingeniería, optimizando procesos industriales con soluciones de vanguardia, integrando cada vez tecnologías innovadoras para el diseño, la validación, abordando diferentes desafíos dentro de la industria y pues esto lo hacemos a través de alianzas estratégicas, como en el caso de 3D Systems. Tenemos más de 15 años de experiencia en la industria y pues contamos con las diferentes capacidades de Siemens Digital Industry Software para abordar el tema de diseño de mecánico, simulación de procesos, simulación de maquinado, diferentes plataformas. Contamos con servicios de diseño y servicios y consultoría de ingeniería, alianzas estratégicas como la de 3D Systems por el tema de manufactura aditiva que vamos a estar hablando el día de hoy para estas aplicaciones. El tema de automatización para estaciones de trabajo o mejora de procesos. Creaform 3D con escáneres 3D para la digitalización de objetos físicos y poderlos llevar ya sea a un tema de ingeniería inversa o análisis dimensional. Por último, pues la capacitación en todas las soluciones que actualmente desarrollamos. Pero vamos a adentrarnos en el tema. Vamos a estar hablando acerca de procesos de fundición, en particular en fundición de arena, donde empezamos o hacemos un ciclo donde revolucionamos este proceso. ¿Cómo lo hacemos? Aquí utilizando manufactura digital, manufactura aditiva con la impresión 3D de corazones para fundición, reemplazando los modelos tradicionales de madera, que ahorita Orlando pues también nos va a estar platicando un poco acerca de los beneficios de imprimir en 3D materiales que podemos utilizar para agilizar estos procesos. Posterior a esto, pues también vamos a estar hablando de el escaneo 3D para la validación dimensional de estos corazones, para validar desgastes que pudiéramos tener y cómo pudiéramos estar integrando toda esta tecnología, agilizando nuestros procesos. Todo esto pues de la mano
con las tecnologías de 3D Systems, Geomagic y Creaform. Para esto, pues vamos a platicar un poquito acerca de la fundición. La fundición es uno de los procesos más antiguos. Estamos hablando de que tiene alrededor de 7000 años de antigüedad. Los registros que se tienen en cuestión de fundición, donde se hizo el primer procedimiento de cera perdida con tablillas eh, escritas en cunífero en la antigüedad en la ciudad de Esparta, Babilonia, y pues estos son los primeros registros. Sin embargo, la fundición de materiales ha sido uno de los sectores más exitosos o más utilizados en la economía o en la manufactura actualmente, siendo en la industria o representando en la industria 50 millones de dólares que proporcionan directamente más de 160,000 empleos solo en los Estados Unidos, como muchos más en Canadá y en México. Se fijan, pues es uno de los sectores pues más utilizados en la industria, abordando lo que es el proceso de sandcasting o utilizando moldes de arena. Es uno de los procesos más sencillos o más típicos dentro de la industria, donde tenemos una parte que es nuestro patrón, el cual vamos a generar nuestros moldes o nuestra parte superior, nuestra parte inferior, utilizando lo que es arena. Esta arena va a tomar la forma de nuestra pieza. Vamos a hacer la extracción de nuestra pieza física para posterior colar o verter el metal que vamos a estar trabajando. Estos patrones se pueden hacer de diferentes materiales. Tradicionalmente, uno de los materiales más utilizados es madera, pero a continuación nuestro compañero Orlando nos va a estar platicando acerca de de estas soluciones utilizando manufactura aditiva. Adelante, Orlando. Per- Perfecto, muchas gracias, Manuel. Bueno, yo creo que sin más preámbulo, estaba viendo datos y veía que según el INEGI existen más de 700 empresas fundidoras en México. De estas 700 empresas son alrededor de 3 millones de toneladas que se fabrican solamente en México y según los datos que veo en internet, el 73% va para industria automotriz. Entonces, es inmenso, yo creo, el mercado y estoy muy contento de hablar de esta tecnología porque realmente creemos que es algo disruptivo. O sea, las impresoras de pellets no existían hace 10 años, me explico. O sea, realmente, de hecho, esta empresa que se adquirió, 3D Systems, se adquirió más o menos más de 12 meses, es algo muy, muy nuevo. Entonces yo creo que pongan atención a este tema porque realmente va a ayudar bastante, reduce costos drásticos y acelera el proceso de fundición. Entonces aquí en pantalla tenemos, bueno, el método convencional. Vamos a comparar el método convencional de madera contra impresión 3D. Número uno, que me dicen los clientes, modelistas expertos son escasos. Entonces es muy común que empresas que hayamos visitado, por ejemplo, un ejemplo, Fundidora Morelia, nos decían, Orlando, ¿sabes qué? El modelista que tenemos tiene 30 años con nosotros, se va a retirar, este, no tenemos modelistas con esa expertise, entonces es un punto número uno. Número dos, la madera es limitada, ¿cierto? Limitada en términos de costo y sobre todo supply chain, ¿cierto? Sobre todo en pandemia vimos mucho que los clientes nos decían, ¿sabes qué? Tengo que pedir con mucha anticipación si quiero caoba o si quiero cierto tipo de madera, ¿no? Eh, 100% se requiere presencia del operador haciendo el método convencional. Usualmente el método convencional es vía sustractiva o maquinado. ¿Y qué quiere decir esto? Que existe mucho desperdicio. Realmente existe muchísimo desperdicio en la madera, es más tardado, requiere inversión de capital grande porque se ocupan múltiples setups y pues se requiere presencia del operador. Entonces, el método convencional va a ser estar, ya sea que las empresas lo hagan in-house o lo tercericen. Hemos visto mucho en México que se estuvo tercerizando y el retorno de inversión era acelerado en menos de 12 meses. Entonces, la pregunta número uno es, ¿cuánta madera estás usando?
hemos escuchado casos de 100 hasta $200,000 al año de madera. Entonces podemos hacer un buen caso de éxito comparado solamente con el costo de la madera versus el filamento. El filamento, bueno, en este caso el pellet es muy, muy económico. Y les hablo filamento porque los equipos tienen cabezal de pellets y de filamento. Ahorita más adelante vamos a ver esos detalles. En postproceso es exactamente el mismo. El postproceso del método convencional en madera o en 3D es el mismo. ¿Por qué hablo de que sea el mismo? Porque es relleno, el patch and bond, relleno y lijado manual, ¿cierto? O vía maquinado, ¿cierto? Incluso en la impresión 3D vamos a poder tener esa opción de maquinado. Y bueno, vamos a ver si le pueden dar clic a impresión 3D. Entonces, ¿qué es lo que ofrece la impresión 3D? Pues número uno, en términos de modelistas, pues no es necesario. Ahorita es más fácil conseguir a unos chavos que le muevan a CAD, ¿cierto? Todo esto viene de un modelo CAD de SolidWorks, de Siemens, de Autodesk. Entonces, es más sencillo conseguir personas de CAD. En términos de imprimir 3D, pues el imprimir 3D no tenemos desperdicio, ¿cierto? Incluso no solamente no se tiene desperdicio porque estoy fabricando capa por capa lo que necesito, sino lo poco que fabrico lo puedo moler, lo hago filamento y lo vuelvo a usar. O sea, estamos hablando de algo completamente disruptivo. Hablándoles, por ejemplo, de costos, podemos hablar de un material como el ABS a 8 o 9 dólares el kilo. Por ejemplo, en Fundidora Morelia, Orlando, voy a hacer una pieza de 30, 40 kilos, una pieza de 1 metro. Entonces ellos fabrican su pieza, compraron en Amazon un crusher, ¿cierto? La parten en una sierra, la meten en un crusher y después hacen su filamento para esa pieza que fabricaron, volverla a imprimir. Entonces ellos pueden, además de tener el costo del insumo muy bajo en pellets, lo puedes reciclar y lo puedes volver a usar o lo puedes hacer filamento, ¿cierto? Sin hablar que estos equipos son open source, ¿cierto? ¿Qué quiere decir open source? Ellos, por ejemplo, compran su pellet en Querétaro, ¿cierto? No hay necesidad de importarlo desde el extranjero. Bueno, aquí hablando de imprimir, hablábamos de imprimir, pues no tenemos desperdicio y el postproceso es el mismo. Aquí dice postprocesos de lijado y relleno, que es lo mismo que hacemos con la madera, o bien puedo integrar un usillo CNC de 3 ejes o un CNC dentro del equipo. Entonces, ¿qué nos decían, por ejemplo, CNH, Querétaro? ¿Sabes qué, Orlando? Me interesa mucho el equipo, pero yo ya tengo centros de maquinado. Entonces, no me interesa el usillo que tú puedes agregar a tu equipo. A mí me interesa que pueda fabricar de una forma muy, muy rápida, a bajo costo, y yo use mi centro de maquinado para el postproceso, ¿cierto? Entonces, eso es algo muy común, por ejemplo. Ramsa, por ejemplo, lo mismo. Orlando, ¿sabes qué? Yo ya tengo centros de maquinado. A mí me interesa solamente fabricar rápido a bajo costo, ¿cierto? ¿Qué tan rápido? Ahí van a ver la diferencia de 2.5 semanas, de 7 semanas, perdón, a 2.5. Todo lo que hablamos nosotros en general, lo que estamos viendo en la industria, es al menos 50% más rápido y a mitad de costo. Y cuando les digo a mitad de costo, es conservador. ¿Cierto? Otra cosa es, puedo integrar vertederos y canales de alimentación en la impresión, ¿cierto? Entonces, recuerden que las impresoras 3D al final del día son robots. No ocupas tener un operador ahí. Entonces, el chiste es ponerle play a las 5 o 6 de la noche, dejarle imprimir toda la noche y en la mañana empezar a trabajar en el postproceso. Es el mundo ideal de la fabricación en 3D. Entonces, siguiente slide. Estos son como los 3 distintos modelos. Pueden ver, EXT es la tecnología de extrusión. Titan es la marca esta de equipos grandes de pellets. Entonces, extrusión de pellets. Ahí pueden ver el numerito, la parte de abajo es EXT, por ejemplo, 800. Ese es un modelo que tiene 800 milímetros de volumen de impresión, ¿cierto? 800 por 600 por 800. El 1270 pues tiene 1270 milímetros por 1270 por casi 1.9 metros de altura. O sea, imagínense, estamos hablando de poder fabricar una pieza literalmente de más de 2 metros de forma diagonal.
Y yo entiendo que este webinar es enfocado a fundición porque es el enfoque. El enfoque de estos equipos es fundición y termoformado, porque estamos hablando de moldes grandes usando materiales compuestos, ¿cierto? Pero les doy una idea, por ejemplo, de los 3 distintos modelos y los distintos accesorios que es posible agregar a estos modelos, ¿cierto? En términos de precio, por ejemplo, los modelos más pequeños empiezan en los $155,000 para arriba, ¿cierto? Entonces, siguiente slide. Y bueno, aquí vemos el equipo 1270. Lo que quiere enfatizar es esto, qué tan grande es, 1829 milímetros de alto, ¿cierto? Que son 72 pulgadas. Y bueno, tenemos formatos medianos o grandes, son equipos industriales, todo el frame es de acero. Aquí, por ejemplo, usamos servomotores. Usualmente las impresoras más económicas usan stepping motors. Aquí usamos servomotores, incluso son componentes de CNC. Este tipo de equipos industriales, estás hablando de que si se va la luz, literalmente yo conozco la posición X, Y y Z a todo el tiempo. Vuelve a venir la luz y puedo seguir imprimiendo, ¿cierto? Todos son equipos industriales bastante grandes. Estamos hablando que el modelo pequeño pesa 2 toneladas, ¿cierto? O sea, el pequeño. Entonces, y esa es la gran diferencia cuando hablamos de este tipo de equipos. Solamente para poder maquinar en CNC ocupas que no exista vibración. Entonces estamos hablando de que los componentes son de acero, o sea, bastante robustos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me da ese tipo de motores y los frames de acero? Es exactitud. Al final del día los clientes pagan por menos desperdicio y alta exactitud en las impresiones. Bueno, yo creo que me adelanto a las dudas. Por ejemplo, ¿cuál es la exactitud del equipo? Estamos hablando de 250 micrones al CAD, ¿cierto? Va a depender del material, nos podemos ir hasta 100 micrones al CAD, pero estamos hablando en todo el volumen, o sea, un volumen bastante grande. Es muy común que la industria me solicite tolerancias incluso más cerradas y ahí es donde entramos con el maquinado, ¿cierto? Va a depender mucho de la boquilla, por ejemplo, y el cabezal que usemos, sobre todo la boquilla, las capas en Z. Entonces, si uso boquilla fina, por ejemplo, va a tardar un poquito más, pero voy a tener un poquito más exactitud, va un poquito más lento. Si uso boquilla un poquito más grande. Aquí lo que vemos mucho en este sector, en fundición, es boquillas de 2 milímetros, ¿cierto? Entonces, en primer 2 milímetros o incluso hasta 3 milímetros y después se haga el post maquinado, ¿cierto? Así tengo alta velocidad en la impresión y alta exactitud al hacer el postproceso maquinado. ¿Qué tan exacto? Pues es la exactitud de maquinado. Bueno, aquí el objetivo es reducir costos. Reducir costos y plazos de entregas, es hacerlo más rápido. ¿Qué es lo que estamos fabricando? Herramientas, patrones y accesorios. Eso es lo más común que se hace en este tipo de equipos, muy enfocados a la manufactura. Como les comentaba, todo lo que tengan con herramientas, herramientales, patrones para fundición en arena y termoformado. Ese es como el enfoque de estos grandes equipos. Y hablamos un poquito de la calidad. Al ser componentes industriales, pues tienes producción fiable y alta calidad, ¿cierto? Entonces, próximo slide. Este ejemplo, fíjense aquí, me gusta esta imagen del extrusor de pellets, porque realmente, si lo ponemos enseguida el filamento, yo creo que va a ser por lo menos unas 3 veces más grande. O sea, es gigantesco. Es bastante grande, industrial, ese tipo de extrusores, ¿no? Depende el modelo, pero muchos de estos equipos puedes poner hasta 3 distintos cabezales. ¿Qué quiere decir esto? Puedo tener un cabezal de pellets, otro de filamento y maquinado. O puedo tener, por ejemplo, 2 de pellets, ¿cierto? Uno para material de construcción, otro para material soluble. Entonces, yo sé que mostré rápidamente los 3 modelos, pero existen distintas configuraciones según la aplicación, ¿cierto? Y lo que habla de este slide es un poquito para atrás, verás, Daniel. Habla de la diferencia de fabricar en pellets versus filamento. Entonces, fíjense aquí abajo me gusta el material cost. $395 el kilo.
en filamento versus 112 el kilo. Y aquí estamos hablando de un material especial muy costoso, que es el PEI o ULTEM, Carbon Fiber ULTEM, Layup Tool, muy usado para el sector aeroespacial. Entonces, fíjense aquí la diferencia en precio es por lo menos del 300 al 1000% más bajo. Este es un ejemplo como exagerado, ¿no? De los materiales más caros. Para fundición lo que usamos es ABS con fibra de carbono, Carbon Fiber ABS, que el costo vale de 15 a 16 dólares el kilo. ¿Cierto? Entonces aquí estos precios, estamos hablando de un material ULTEM muy especializado, pero realmente en la industria de la fundición es por ejemplo, fundidora Morelia va a depender de los ciclos. Fundidora Morelia usa ABS convencional, ciclos bajos. Si se quiere ir de los miles o más ciclos, usamos fibra de carbono con ABS. Y si te quieres ir arriba de los 30,000 ciclos, usamos nylon 12 con fibra de carbono. ¿Cierto? Entonces va a depender de los ciclos del material. Aquí lo que hablo mucho es la diferencia de tiempos y costos. Fíjense, el tiempo, 10% de enfilamento. Hemos visto clientes en México que han comprado equipos de $100,000 que tardan 2 semanas en hacer un patrón, ¿cierto? Entonces muchas veces no muchas veces es directamente el costo, sino el tiempo que tiene mucho factor, ¿no? Que el cliente nos dice, oye Orlando, es que tarda más de una semana, hasta 2 semanas, no sale de forma exacta y no es fiable el equipo porque son equipos de escritorio grandes, ¿cierto? Oye, ¿cuánto les costó? No, pues es más barato, lo compramos, es filamentos, más lento. Entonces, ahí es donde tratamos de cambiar a estos clientes. Y ese es el mejor cliente, porque esos clientes que tienen filamentos son los que ya entienden las ventajas de la impresión 3D, ¿cierto? Entonces, todo cliente que tenga el filamento pequeño, filamento de gran formato, va a apreciar mucho esta tecnología en términos de rapidez y costo. Entonces, siguiente slide. Y estos son los distintos modelos. El más vendido es el LT, el 1070 LT. 1070 es 1070 milímetros, o sea, de 1 metro por 1 metro por 1.2 metros, más o menos, ¿cierto? El nuevo es el 800, ¿cierto? Entonces, ahí en la parte de abajo en extruders o tipos, ahí nos dice exactamente cuáles son mis distintas configuraciones que puedo agregar. Les voy a ser bien sincero, para fundición en arena solamente usamos el cabezal de pellets. No ocupas el segundo cabezal de filamento, ni ocupas material de soporte. Single pellet cabezal es lo único que usa la industria y el maquinado ese sí es opcional, ya sea en la máquina o externo. Yo creo que el 70-80% de los clientes hacen maquinado externo porque ya tienen la CNC, ¿cierto? Entonces realmente el costo de inversión es bajo porque se integra directamente al flujo de trabajo que tienen los clientes. Todo el postproceso es el mismo. Y de nuestro software, por ejemplo, del software de la impresora 3D, del CAP, se va directamente al software de maquinado. O sea, ya lo exporta listo para el maquinado, ¿cierto? Entonces ahí como comentario. Siguiente slide. Y acá hablo un poquito de nuevo de las especificaciones un poquito más técnicas. Por ejemplo, si me preguntan, oye Orlando, controlador CNC, los servos, ¿qué software usas? Por ejemplo, Simplify 3D es un software open source que usamos nosotros. Para milling usamos 360, pero tenemos clientes usando Siemens, usando SolidWorks, ¿cierto? Ahí como comentario. Temperaturas, por ejemplo, pellet y filament extruders hasta 400 grados centígrados. Entonces ahí podemos fabricar en estos equipos o fundir materiales como el PEC, por ejemplo, ¿cierto? De altas temperaturas, por ejemplo, PEEK Carbon Fiber, PEEK Glass Field. En términos de materiales, son más de 130 materiales en pellets, pero al ser un equipo open source, pues es realmente indefinido, dijéramos. Y les pongo un ejemplo, por ejemplo, ahorita un cliente en Perú, que es una empresa de inyección de plástico, que ellos usan pellet, ahorita están haciendo pruebas
de su propio pellet que usan con sus inyectores de plástico para fabricar, por ejemplo, prototipos, ¿cierto? Antes de hacer un molde. Entonces, como les digo, empresas de pellets, ahorita proveedores tenemos en Ciudad de México, Querétaro y Monterrey. Printer, por ejemplo, el enclosure siempre está a 80 grados centígrados, el platito está a 140 grados centígrados y el extruder a 400 grados. ¿Qué quiere decir todo esto? Es evitar deformaciones, ¿cierto? Si yo tengo mi heated bed, pues evito la deformación. Entonces, tener consistencia en la temperatura, ¿cierto? Y aquí hablo un poquito del flujo de trabajo completo. Yo creo que este es el video más interesante de la presentación, porque es un video de 2 minutos de un cliente que se llama Aztec Foundry. Entonces, adelanten el videito para que vean el flujo de trabajo completo. Aztec is a foundry focused on steel and iron castings. We work with utility companies, different types of oil, gas, water, electrical, heavy machinery, transportation. If it's in the field, we probably make a part for it. 3D printing has significantly changed our production process. When a customer needs a part made, we'll create a CAD model. We then will 3D print a pattern. It could be anything from a small print to maybe a 4 foot by 4 foot by 4 foot print. From there, it will go to our pattern shop. They'll sand down the layer lines. They might fill it in with some auto body filler. Then they get a perfectly smooth pattern that is mounted into a flask. The flask is filled with sand, and we pour the metal in that, break it out, and then we'll do our post-processing and finishing. We installed the Titan 3D printer in September of 2020. Since then, we've seen our production process change radically. From start to finish, we see quality, we see speed, and we see low cost on all aspects of our pattern making. In the past, we'd have to contact an outside pattern shop. Now with 3D printing, we're able to control the whole process, start to finish. If there's something we don't like after printing a pattern, we can adjust it and reprint it. We've had some 3D printed patterns that we've done thousands of impressions on, even tens of thousands. Upon inspecting that pattern and comparing it to a freshly printed pattern, there's no signs of wear or disintegration of the pattern itself. The customer can have an idea, we can model it up, print it, and give them a working prototype within a week or two. In the past, that would be maybe a 4 to 6 week turnaround time for a rapid prototype. The customer is happy, they get their part quicker, they pay less money, and they know it's going to be right. Entonces aquí puntos clave. Fíjense, me gustó mucho, decía yo anteriormente, podía darle a mi cliente un prototipo de 4 a 6 semanas. Ahorita con la impresión 3D, en una semana tengo un prototipo impreso para el cliente y el cliente está muy contento que puede tener una idea de cómo va a salir su pieza, ¿no? Número 1. Y número 2, dice que si le sale algo mal en el diseño, que no hay ningún problema, pues solamente lo vuelvo a imprimir, ¿cierto? Entonces, recuerden que es la ventaja de la impresión 3D. Tienes la libertad de diseño, de equivocarte sin un alto costo, ¿cierto? Porque imagínense, mandar a fabricar esto en madera y tienes algún rediseño, pues es muy costoso y tardado, ¿cierto? Entonces, yo creo que esos fueron los puntos claves. Y esta compañía como tal, Aztec, ellos tercerizaban. Hablaban de, oye, anteriormente yo estaba tercerizando en un model shop, ¿cierto? Y ahorita pues ya lo están haciendo in-house. Este es un ejemplo de fundidora Morelia y pueden ver tipos de piezas. ¿Por qué menciono a este cliente? Porque este cliente, por ejemplo, da servicios. Si requieren un servicio rápido y con mucha experiencia, está aquí Alonso Álvarez para atenderlo, ¿no? En México. Las distintas fundidoras que tienen estos equipos en México, pues son muy, muy cerradas, ¿cierto? Son para su producción y no dan servicios a la industria externos. Entonces, afortunadamente tenemos a este cliente. En Brasil también tenemos a 2 distintos proveedores de servicio. Entonces, este es un ejemplo. Aquí dice material PETG, Total Print Time 50 horas y se usaron 55 kilogramos.
y pueden ver el pattern completo. Recuerden que esto va a funcionar para el proceso de no bake o de green sun no bake, de arena verde, incluso a medium o high pressure, entonces a alta presión. Entonces estamos hablando de ciclos, no sé si vieron en el video de Aztec, decía decenas de miles los ciclos del proceso de ello, que está hablando de 10,000 ciclos en un patrón de estos. Otro tema interesante es que la madera, por ejemplo, es fácil de rayar, ¿cierto? Entonces la madera es fácil de rayar, de bend, que la puedes pegar, dijéramos. Aquí créanme que no le van a hacer nada al ABS con fibra de carbono. Es bastante, no solamente es más ligero, sino es bastante resistente. Al final, ahorita vamos a ver un slide que habla de las normas de resistencia. Otro tema importante es el almacenamiento. Créanme que yo he caminado facilities acá en México, donde veo warehouses completamente llenos de patrones viejos de madera, ¿cierto? Que se tienen que, pues quieras o no, tiene un costo el almacenado, ¿no? Controles de temperatura, de humedad, que la madera se esté inflando, ¿cierto? Aquí todo esto desaparece en aditivo porque no es necesario guardarlo, dijéramos. Lo que hacen, por ejemplo, este tipo de fundidoras es, lo fabrican, después lo muelen y lo vuelven a usar, y si lo vuelven a necesitar, pues nada más lo vuelven a imprimir. O sea, realmente siendo mucho más rápido y barato, no es necesario guardarlo como la madera, ¿cierto? Y bueno, este es el resumen como tal. Entonces, maple y caoba, pues escasez en la madera, sobre todo de calidad. Aquí hablando de pellets es muy común. Los polímeros pues son muy comunes. La madera de piño se daña con las uñas. Ahí es la dureza del material. Hablo de un short de 80 según el American Society of Testing and Materials. Entonces existe toda una ficha técnica, un datasheet que avala, según el laboratorio tercero, cuál es la calidad y la densidad de esos pellets, ¿cierto? Entonces, échenle un vistazo, bien importante el datasheet, y sobre todo infórmenos qué proceso es el que están usando ustedes, porque muchas veces los clientes me dicen, oye Orlando, ocupo nylon 12 con fibra de carbono y nada más ocupo 1,000 piezas. No, pues está sobrado el material, no ocupas un material tan resistente, lo puedes hacer solamente con fibra de carbono y ABS o incluso ABS solo, ¿cierto? Postproceso, fíjense, relleno y lijado, exactamente el mismo postproceso y calidad que vas a obtener en ambos procesos. El ensamble, pues no existe en impresión 3D, el objetivo es imprimirlo en una sola pieza. Ahí está hablando, por ejemplo, paneles de madera, 80 horas a $8 la hora, el costo del ensamble. Maquinado opcional, la reparación, fuerte y ligera. Entonces habla un poquito de exactamente incluso el costo de la madera. Me gusta que como este costo de la madera versus el costo del pellet, costo de los softwares, costo del operador. Entonces echen un vistazo, este sería como el resumen. Próximo slide, Manuel. Y bueno, este es el resumen. Echen un vistazo a esta tecnología. Realmente yo pienso y estoy viendo en el sector que es disruptiva, ¿cierto? Aquí no solamente estamos hablando de la impresora, es bien importante el aplicativo, que la empresa quien les dé el soporte sepa del proceso de fundición. Nosotros tenemos un departamento enfocado a fundición con personas de más de 30 años de experiencia en la fundición. Entonces, ya sea el proceso de fundición, por ejemplo, de investment casting, en fundición en arena, o fundición de foam, lost foam, que es en los moldes, inyectan foam. Entonces, todos esos distintos procesos de fundición, metal injection molding, ¿cierto? Entonces, todos esos procesos de llegar a metal de forma indirecta, puede entrar la impresión 3D. Y no solamente, no siempre va a ser el mismo equipo, ¿no? Hay distintas tecnologías y materiales específicas. Entonces, aquí hablo un poquito de eso, el desarrollo de los materiales, el desarrollo para imprimir, la configuración del hardware y el asesoramiento technology transfer.
¿cierto? A los clientes. Entonces yo creo que de mi lado sería todo. Yo los invito a que nos manden un modelo CAD, nos manden fotos, los podemos acercar a un buró de servicios acá en México o en Brasil, en Sudamérica, con mucho gusto. Y eso es, si realmente sus empresas están tercerizando o fabricando eh, del método convencional, yo creo que va a ser muy interesante este retorno de inversión, ¿cierto? Y bueno, muchas gracias, Manuel. Adelante en cubrir el resto. Muy bien, muchísimas gracias, Orlando, muy interesante. Este, pues esta parte de impresión 3D es el inicio pues de un ciclo de fabricación a través de fundición con la aplicación a particular de moldes de arena. Y pues aquí continuando con el tema de las aplicaciones digitales, también tenemos el uso de escáneres 3D. El día de hoy vamos a estar platicando un poquito acerca de estas aplicaciones. ¿Dónde interviene el uso de un escáner 3D o dónde puede ser útil o funcional el uso de un escáner 3D? Si te puedes devolver un poquito al slide. Dani, aquí podemos ver pues todo un proceso que va desde la generación del modelo, la creación del herramental, el maquinado o la fabricación del herramental que lo pudimos ver ahorita a través de manufactura aditiva, los diferentes procesos que puede llevar este proceso de fundición y pues en varias partes del proceso va a entrar o puede ser utilizado un escáner 3D. En el siguiente slide podemos ver algunas de las aplicaciones, como es en el caso de la inspección del primer artículo, donde podemos validar cómo está saliendo nuestra pieza después del proceso de la fundición. Podemos utilizar estos escáneres para determinar algún análisis de causa raíz en caso de tener algún defecto. Los escáneres 3D son muy auxiliares para lo que son los PPAPs, cuando vamos a tener un lanzamiento en temas de fundición, muestras de producción, análisis de posición de núcleos, verificación de prototipos, contracciones. Muy interesante también este tipo de cosas porque podemos digitalizar las piezas físicas y compararlas con nuestro modelo CAD. El control de desgaste, que ahorita vamos a ver un ejercicio de un pequeño herramental impreso en 3D, donde vamos a hacer el ejercicio de digitalizar el herramental y posterior pues vamos a hacer un análisis dimensional. Archivos de modelos, ingeniería inversa, esto es muy importante. Algunas de las ocasiones que nos han tocado clientes o usuarios de este tipo de tecnología que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo esta pieza que me está dando mi cliente, necesito replicarla, yo soy experto en el proceso de fundición, pero no tengo el modelo CAD o no tengo el archivo 3D para hacer la fabricación de mi patrón. ¿Qué es lo que hacemos con los escáneres 3D? Digitalizamos la pieza física completa, generamos el modelo CAD para que este modelo CAD sea fabricado. Auxiliado con la manufactura aditiva, pues ya podemos imprimirlo directamente para hacer estos patrones. A continuación, vamos a ver un breve video sobre la aplicación de escaneo 3D en un pequeño herramental utilizado en lo que es fundición. Adelante, Dani. A continuación, en esta pequeña demostración, vamos a escanear un herramental de fundición que sirve para moldes de arena. El escaneo se va a realizar para poder validar el herramental después de la impresión y para poderlo verificar dimensionalmente. De igual manera, el escaneo se puede ir realizando a lo largo de los ciclos de fundición para poder validar el desgaste. El escáner que voy a estar utilizando es de la marca Creaform, es un Handy Scan Black Plus Elite que cuenta con una precisión de punto 0.25 milímetros. Además, cuenta con varios láseres transversales que hace que la captura de información sea bastante rápida y obtiene 1.3 millones de puntos por segundo. Además, este escáner cuenta con la ISO 17025 para la rastreabilidad.
y podemos estar viendo la digitalización de nuestra pieza en el software de VX Elements. Aquí en el mismo software vamos a poder estar agregando varios escaneos. Voy a cambiar mi pieza y voy a estar escaneando ahora en esta posición para completar la información de mi pieza. Si se fijan, como este es un escáner portátil, para poder reconocerse en el espacio utilizamos los objetivos de posicionamiento, que en este caso lo tenemos ya en nuestra mesita de trabajo. Ya hemos terminado de realizar nuestro escaneo, únicamente vamos a empezar a alinear nuestras dos piezas, las vamos a alinear y posteriormente a fusionar para de esta manera ya realizar un solo escaneo de la pieza. Y alineamos, fusionamos y con esto ya tenemos nuestro escaneo. Si se fijan, de una manera muy sencilla y rápida pudimos obtener la información física de una pieza para plasmarla de manera digital. ¿Qué nos ayuda a esto? ¿Por qué la necesidad o el aplicar un escáner 3D? Pues de entrada por el ahorro de tiempo. De una manera muy fácil podemos digitalizar o obtener esta información para utilizarla ya sea en un análisis dimensional o hacer la ingeniería inversa, como les comenté, reduciendo pues esos tiempos ya sea de diseño o de metrología. ¿Qué otra ventaja es lo que nosotros vamos a tener? Pues tenemos toda la información completa. A diferencia de utilizar métodos de medición tradicionales, pues aquí vamos a tener toda la información como un gemelo digital de nuestra pieza física para ser utilizada e inclusive almacenada o archivada. Vamos a tener la posibilidad de tener toda la geometría, fácil de usar. Si se fijaron, es un equipo totalmente portátil, lo cual nos va a dar la oportunidad de digitalizar piezas físicas grandes, medianas, de diferentes tamaños para poder obtener toda su información. No es necesario tener un laboratorio. Este escáner lo hemos utilizado o este tipo de tecnología la hemos utilizado ya sea en un taller, inclusive en campo, o lo hemos utilizado en las instalaciones de ingeniería sin necesidad de algún dispositivo o algo adicional. Simplemente necesitamos lo que es corriente eléctrica 110 y con eso podemos hacer la obtención de información y pues son equipos de nueva generación que nos van a permitir ser competitivos, nos van a dar esa oportunidad de utilizar esa tecnología disruptiva para hacer este tipo de trabajos. ¿Qué es lo que hacemos con esta información? Por ejemplo, en la aplicación de fundición en temas de moldes de arena, podemos validar el comportamiento de nuestro herramental o de nuestra pieza impresa a lo largo de los ciclos de producción o de trabajo utilizando la misma. Siguiente slide, por favor, Dani. ¿Se fijan? Podemos hacer una validación de cómo sale nuestra impresión 3D, es decir, cuando recién fabricamos nuestra pieza y nos aseguramos de que estemos dimensionalmente en las condiciones adecuadas y después de cierta cantidad de ciclos podemos estar validándola, podemos estar haciendo esos análisis para asegurar la calidad de nuestras piezas. Esto pues nos da también la certeza de la duración o la fiabilidad de nuestras impresiones. Aquí estamos viendo un ejemplo de esta pieza que fue impresa de nylon con fibra de carbono. Estamos hablando arriba de los 16,000 ciclos utilizando este modelo. A continuación, en el siguiente slide, pues vamos a ver también qué es lo que podemos hacer con la parte de las piezas. Ya una vez que tenemos la fundición, podemos garantizar la adecuación del material, los diferentes componentes fundidos antes del mecanizado. Esto es algo muy crítico, donde tenemos nuestra pieza física
recién salida de la fundición. ¿Y qué es lo que pasa o cuáles procesos vamos a utilizar o vamos a seguir después de la fundición? Generalmente estas piezas entran a un mecanizado o a un proceso de maquinado donde las escaneamos para asegurar que nuestras piezas estén dentro de tolerancias y evitemos cualquier tipo de colisión en nuestra máquina CNC. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos el escaneo, optimizamos la alineación de nuestro escaneo con el modelo CAD para poder garantizar el análisis dimensional. Exportamos la nube de puntos, hacemos esta alineación y mecanizamos. De esta manera, pues eliminamos esa posibilidad de que existan errores al momento de maquinar, colisiones en la máquina, fractura de herramientales, que también es muy común que las herramientas de corte se quiebren por un mal cerabo porque nuestra fundición o nuestro casting viene con dimensiones más grandes o más amplias. Entonces, pues aquí lo podemos hacer de manera sencilla. Esto pues también nos ayuda a ahorrar bastante dinero en reparación de CNCs, bastante dinero en el uso de nuestras herramientas de corte para optimizar la vida de las mismas. ¿Cómo lo hacemos? Esto lo hacemos de la mano con el escáner 3D y los software de Geomagic, donde de una manera sencilla vamos a hacer una alineación de nuestro escaneo 3D con nuestro modelo CAD. Y aquí vamos a poder obtener esa comparativa, donde vamos a tener un mapa de color que de entrada nos va a dar el comportamiento de nuestra pieza donde tengamos excedente o faltante de material. A continuación, vamos a ver un ejercicio de este tipo de alineaciones y obtención de mapa de colores. Adelante, Dani. A continuación vamos a pasar nuestro escaneo de nuestro herramental para poderlo comparar contra su modelo perfecto, que es el modelo CAD. Estamos ya en el software de inspección, que es Geomagic Control X. Ya tenemos aquí nuestros dos datos, el escaneo y el modelo CAD. Vamos a hacer la alineación. Vamos a alinear nuestro escaneo contra el modelo CAD para poderlo comparar. Y bueno, ya una vez que obtuvimos nuestra alineación, vamos a poder realizar un mapa de color para poder revisar el comportamiento general que tiene mi pieza contra el modelo CAD. Aquí podemos ver en un mapa de color cómo se está comportando ya mi pieza. Y también podemos validarlo de manera dimensional. Vamos a agregar aquí unas dimensiones y podemos también ahí mismo establecer las tolerancias. Por ejemplo, aquí tenemos una tolerancia de 0.15. Sacamos las dimensiones. Vamos a sacar también dimensiones entre barrenos. Y podemos sacar también dimensiones de radio o diámetro. Y de esta manera, pues ya podemos validar la pieza para los siguientes pasos en el proceso de fundición. Bien, si se fijan, de una manera muy sencilla podemos tener ese tipo de información y aquí podemos ver una comparativa en cuestión de tiempos o mejora en tiempos en diversos sectores que utilizan procesos de fundición. Por ejemplo, en la industria aeroespacial, que trabajan con Invest Casting, donde el dimensionamiento de piezas van desde 1 hora, como las podemos reducir a 10 minutos utilizando este tipo de tecnología. Industrias de válvulas, que utilizamos mucho el proceso de fundición de arena, que es lo que hemos estado evaluando o trabajando el día de hoy, se optimiza de una manera muy sencilla, de 1 hora a 20 minutos. En diversos sectores como la fundición en general, para diferentes tipos de aplicaciones, la industria automotriz, podemos tener este tipo de ventajas, ahorros en cuestión de tiempo, ya sea para la parte de análisis dimensional, utilizando lo que son escáneres 3D y auxiliados de la herramienta de análisis dimensional Geomagic Control X, para hacer este tipo de evaluaciones de una manera sencilla. Y es así, de esta manera,
cómo nosotros, Goltec, abordamos los temas de fundición digital. Desde la parte de la concepción de un patrón impreso en 3D. Dani, si gustas cambiar de slide, por favor. Desde la concepción de un patrón impreso en 3D utilizando diversos materiales, reduciendo el tiempo de obtención de este tipo de patrones, sin la dependencia de procesos tradicionales o la disponibilidad de madera, el uso de escáneres 3D para la generación también del modelo utilizando ingeniería inversa, la aplicación de escáneres para análisis dimensional a lo largo del proceso de fabricación de una pieza en fundición, ya sea saliendo del molde de arena, si lleva algún tratamiento térmico, si llevamos algún maquinado, y posterior, ya una vez que hagamos la fundición de nuestra pieza, podemos validarla utilizando nuevamente lo que son escáneres 3D. De esta manera revolucionamos lo que es la tecnología o los procesos de fundición con tecnología avanzada.